Muy buen día a todos. El día de hoy vamos a platicar de la sesión número 4 que se titula Derechos Reales, dentro del módulo 3 de Personas, Familia, Bienes y Sucesiones, que corresponde a la unidad número 2 que se titula Bienes. En esta sesión vamos a hablar de los derechos reales, de la propiedad, de la posesión, de la prescripción, del usufructo, de los derechos del mismo, así como del uso, la servidumbre y los derechos de autor. Vamos a hablar de estos temas a partir de las doctrinas, de las definiciones jurídicas y de la obligación. Les quiero comentar también que vamos a volver a utilizar el texto de Ernesto Gutiérrez y González que se titula El patrimonio. Sé y me han pedido algunos el libro del autor Arce. No cuento con él. En cuanto alguien me lo comparta, con todo gusto, de igual manera lo compartiré con ustedes. Y les quiero comentar que vamos a trabajar, como ya lo dije, con el libro de El patrimonio y con el texto de Rojina Villegas, el tomo 2 del compendio de Derecho Civil. Lo voy a publicar el día de hoy en los grupos de WhatsApp y en el grupo de Facebook. De igual manera, vamos a utilizar la Constitución, el Código Civil de la Ciudad de México, el federal, y también el Código de Procedimientos Civiles, así como la Ley Federal de Derechos de Autor, que son las leyes que en este momento tengo presente que vamos a utilizar de manera general. Habrá quienes tengan que utilizar algunas otras herramientas por los casos que van a desarrollar que corresponden a la sesión integradora. Vamos a enfocarnos entonces en resolver la actividad número 1 que lleva por nombre Derechos Reales. Y es muy importante que atendamos que cuando hablamos de derechos reales vamos a hacer referencia a un derecho subjetivo, es decir, a todas aquellas prerrogativas o beneficios que establece la ley sobre las cosas, considerando que la palabra real tiene una raíz etimológica del vocablo rey, que significa cosa, que esto ya lo vimos en la sesión número 3. Dichos derechos, de todos los que podamos hablar o los que conocemos, son diferentes respecto de los derechos personales y a partir de esta actividad vamos a identificar las características de cada uno de ellos. Para poder definir sus características vamos a abordar algunas doctrinas a través de las preguntas que nos solicita responder. Así como dar lectura, evidentemente, al apartado de derechos reales del texto de apoyo y consultar en fuentes académicamente confiables sobre el tema de derechos reales, de los derechos personales o de crédito. En esta primera actividad vamos a ver los derechos reales, sus características para poder hacer las semejanzas y distinciones entre derechos personales o de crédito. Es muy importante que comprendamos que lo que vamos a leer a partir o a través de los doctrinarios, ellos clasifican a los derechos reales y a los derechos personales o de crédito, y muchos de ellos, y prácticamente los que vamos a ver en esta actividad, los utilizan como sinónimos. Ahora bien, la primera pregunta que vamos a responder es: ¿cuál es la diferencia entre los derechos reales y los derechos de crédito en la tesis clásica? Vamos a encontrar que Ernesto Gutiérrez y González, en su texto del patrimonio, aborda este tema en la página número 196. Como ya lo sabemos, él define estas diferencias entre derechos reales y derechos de crédito a través de muchos ejemplos. En el texto del Derecho Civil, compendio, tomo 2 de Rojina Villegas, vamos a encontrar en la página número 20 y 21 estas diferencias entre ambos conceptos.
Como ya lo comenté, en la página 206 del Libro del Patrimonio de Gutiérrez y González, él hace las diferencias entre el derecho real y el derecho personal en la teoría clásica. Y dice, por ejemplo, que una de las primeras diferencias es que en el derecho real solo hay un sujeto, mientras que en el derecho personal siempre hay cuando menos dos sujetos. Otra diferencia se tiene, por ejemplo, en que el derecho real implica el ejercicio de un poder jurídico. ¿Sobre qué? Sobre una cosa. O, como se dice en la tesis clásica, que él, la reprueba un poco, que se tiene una relación entre la persona y la cosa. Y en cambio, en el derecho personal no hay una relación entre una persona y una cosa, ni un poder sobre una cosa, sino que hay una relación entre dos personas que faculta a la que se llama acreedor para exigir una conducta y señala a la otra que es el deudor, en donde se solicita la prestación a ese deudor. Menciona algunas otras diferencias, así como un ejemplo en donde, nuevamente el personaje central será Procopio. Voy a ir de inmediato al libro de Rogina Villegas, a la página número 20 y 21, en donde también él hace mención de estas diferencias entre el derecho real y el derecho personal o de crédito a partir de la teoría clásica. Este autor señala en su obra, como ya lo mencioné, en la página número 20, en el último párrafo, que hay autores de esta escuela, de la escuela clásica, que piensan que hay una separación irreductible entre los derechos reales y los personales, que hay una diferenciación en los atributos esenciales y no simplemente en su carácter específico. Mencionan un par de autores que está representada esta escuela clásica por Aubry y Rau, que el derecho real es un poder jurídico, como ya también lo mencioné a partir de la obra de Ernesto Gutiérrez y González, que se ejerce en forma directa e inmediata sobre un bien para su aprovechamiento total o parcial, siendo este poder jurídico oponible a terceros. Por consiguiente, son elementos del derecho real: a. La existencia de un poder jurídico; b. La forma de ejercicio de este poder en una relación directa e inmediata frente al titular y la cosa; c. La naturaleza económica del poder jurídico que permite un aprovechamiento total o parcial de la misma; y el d, que habla de la oponibilidad, respecto de terceros para que el derecho se caracterice como absoluto, total y absoluto. La escuela clásica, a partir del derecho personal, no encuentra ninguna de estas características. Entonces, menciona que el derecho personal o de crédito se define como una relación jurídica que otorga al acreedor la facultad de exigir del deudor una conducta o una prestación o una abstención de carácter patrimonial o moral. Menciona también los elementos del derecho personal. El primero es una relación jurídica que nace entre un sujeto activo y un sujeto pasivo. Otra es la facultad que nace de la relación jurídica en favor del acreedor para exigir cierta conducta del deudor. Y la última es el objeto de esta relación jurídica, que consiste en una prestación o en una abstención de carácter patrimonial o de carácter moral. Tenemos con esto unas respuestas muy acertadas y muy bien definidas de autores y de publicaciones académicamente confiables que van a hacer que esta respuesta sea correcta y precisa y, como dije antes, muy bien argumentada. Vamos a continuación a responder la pregunta número 2, que dice: ¿en qué consiste la asimilación del derecho personal al derecho real en la tesis monista? Entonces quiere decir que nuestra respuesta tendrá que estar enfocada en esta tesis.
vamos a consultar el libro del patrimonio de Ernesto Gutiérrez y González en la página número 224 y en el texto de Rojina vamos a ubicarnos en la página número 20 y después vamos a ver este tema en la página número 28. Es muy importante que consideremos que la escuela monista tiene dos teorías, la teoría personalista y la teoría objetivista. Vamos a retomar entonces lo que acabo de comentar, que en la página número 224 de Ernesto Gutiérrez y González, él asevera que la tesis monista es la que asimila el derecho personal o de crédito al derecho real. Entonces dice que es muy importante que definamos que esta tesis está formada por el pensamiento de diversos autores y dice que sostiene que el derecho de crédito es el que tiene la naturaleza del derecho real y da una explicación al respecto de todo esto en las siguientes líneas, en las siguientes páginas, y para poder sustentarlo y que sea muy claro y quede mucho más bien conformada la respuesta, vamos a acudir en directo a la página número 20 y la página número 28 del libro de Rojina. La página número 20, en el capítulo segundo, dice que va a hablar y va a abordar las diferentes doctrinas elaboradas para comparar los derechos reales y los derechos personales. Y hace una clasificación de estas doctrinas en tres grupos. El primero en las tesis dualistas, el segundo en las tesis monistas y el tercero en las doctrinas eclécticas. Para responder esta pregunta nos vamos a enfocar en las tesis monistas. Y vamos entonces a ir directamente a la página número 28. Lo anterior es un preámbulo para que sepamos cuáles son estas doctrinas, pero que estamos eligiendo, porque así lo solicita la actividad, la tesis monista. Como ya lo comenté, en la página 28 vamos a abordar la tesis objetivista dentro de la doctrina monista, porque vimos en la página número 20 que esa tesis es la que asimila los derechos personales con los reales. Porque la tesis personalista, que también forma parte de la doctrina monista, esa tesis identifica los derechos reales con los personales. Y la que asimila los derechos personales con los reales es la objetivista. Si ustedes también quisieran abordar la tesis personalista, bueno, yo no le veo ningún problema a que se haga, siempre y cuando resaltemos que la pregunta va enfocada a responder acerca de la tesis objetivista dentro de la doctrina monista, que repito, es la que asimila los derechos personales con los reales. Esta tesis, llamada, como ya lo mencioné, objetivista, afirma que el derecho personal tiene la misma naturaleza que el real, que se trata de una concepción monista, efectivamente, pero en sentido inverso a la tesis de Ortolán y Planeón acerca de la tesis personalista. Esta tesis inicia una tendencia de despersonalizar la obligación o derecho de crédito. Menciona también que en la actualidad lo que importa al acreedor es un patrimonio responsable, no la persona del deudor. De allí se deduce que el derecho de crédito en realidad se va transformando para recaer sobre el patrimonio del deudor. Y deducen que en el derecho real el objeto es determinado, por consiguiente individual, y que en cambio en el derecho personal el objeto es universal. Se trata de un patrimonio, o sea, de una universalidad jurídica. Y con esto y con todo lo que escriben alrededor de este tema en este texto, podemos responder de manera muy consistente la pregunta número 2. Ahora vamos a ir a la pregunta número 3, que dice que definamos cuál es la tesis prevalente entre la naturaleza del derecho real y el derecho personal.
Esta pregunta la responde muy bien Ernesto Gutiérrez y González en su libro del patrimonio en la página número 229 y también, como bueno, ya les voy a adelantar que él dice que es la teoría clásica la que prevalece entre la naturaleza del derecho real y el derecho personal, vamos a tener que definir a la teoría clásica. Esto lo vamos a encontrar en el texto de Rojina en la página número 8. Rojina menciona en el texto de el compendio del derecho civil, en la página número 8, a su teoría clásica y da más bien a la teoría clásica porque no es suya, y da una explicación que a continuación voy a mencionar. Se mencionan en el último párrafo a Aubry y Rao, entre otros autores de la escuela clásica, que tienen algunos principios, los comparten y que fundamentan esta materia. Y habla a partir de la página número 9 acerca de quiénes son quienes pueden tener, por ejemplo, un patrimonio, acerca de los bienes presentes, de los bienes en potencia, los que son considerados los bienes que podemos adquirir. Y a mí me parece que haciendo un estudio de cada uno de los puntos, de cada una de las características que tiene esta teoría, como lo comenta el libro del patrimonio de Gutiérrez y González, la tesis aceptable es la clásica. Como él bien menciona, desde luego con algunas correcciones en cuanto a los conceptos que brinda de derecho real y de personal o de crédito, razonando, por ejemplo, algunos puntos que voy a mencionar. Responde en forma de normas a los datos tomados de las realidades sociales. Eso es muy importante, por ejemplo, cuando habla de la universalidad jurídica. También cuando prevé situaciones sociales y son consideradas para la determinación de normas que podrían regir situaciones futuras que se avisoran. Por ejemplo, el comprar, la intención de la compra del bien. También se puede detectar que hay antecedentes históricos de tipo económico, político, según el caso, que determina su creación atendiendo a situaciones sociales. Brinda una explicación, el libro del patrimonio, acerca de el cauce que ha tenido, los cambios que ha tenido, por ejemplo, la Constitución o el Código Civil. Otro punto también a mencionar es que las normas que evidentemente conforman el derecho y que se relacionan con el derecho real o el personal o derecho de crédito, pues han sido conformadas con base a la recolección de dos, por ejemplo, diversas situaciones sociales, como son el derecho personal y el derecho real. ¿Con relación a qué? A la riqueza y a la apropiación de ésta, y a la noción de servicio y prestación del mismo, sin dejar a un lado los datos económicos y, como ya lo he dicho en algún momento y lo vamos a ejemplificar y a explicar de manera más detallada un poco más adelante, a la postura desde la obligación. Vamos ahora a responder la cuarta pregunta que dice, ¿cuáles son las semejanzas y las diferencias entre el derecho real y el derecho de crédito exclusivamente? ¿Ok? Desde, evidentemente, la doctrina. Vamos a acudir entonces a la página número 21 y 22 de la publicación de Rojina y a la publicación del patrimonio en la página número 206. Y allí vamos a encontrar las similitudes y las diferencias entre el derecho real y el derecho de crédito personal a partir de la escuela clásica. Porque, bueno, el texto no señala, la guía de actividades no señala a partir de qué teoría, ¿no? Entonces, bueno, también allí tienen la teoría monista y la teoría
ecléctica, pero yo creo que la que los define muy bien todas estas similitudes y diferencias es la teoría clásica. Quiero hacer una aclaración que he estado haciendo en las clases individuales y en el taller de ayer, que alguien me compartió una lista de similitudes y diferencias que cuando la leí no me concordaba mucho con el ámbito o el contexto mexicano. Efectivamente, estas similitudes y diferencias no veo que correspondan efectivamente a alguna doctrina, sino que emanan de a lo mejor un código o algunas conductas en otro país de América Latina. Entonces, mi sugerencia es que, bueno, eviten tomar esta publicación y mejor vayan a las doctrinas. Y por último, para responder la pregunta de cuáles son las semejanzas y las diferencias entre el derecho real, el personal y de crédito, vamos a acudir al texto de apoyo a la página número 4, a partir de esa página, en donde comenta lo siguiente. Como ya lo mencioné, iba a dar el título, Personales teorías del deber jurídico y unitaria de la responsabilidad civil. Ese texto yo no lo he compartido porque no lo tengo. El único con el que cuento es con el del patrimonio. Y entonces, esta definición, ¿qué quiere decir? Que el origen del deber jurídico es establecido por disposición de ley de manera abstracta e impersonal. En contraste, el deber jurídico, ahora en sentido estricto, se entiende como la necesidad de observar voluntariamente una conducta, conforme a lo que prescribe una norma de derecho y en favor de la colectividad de una persona determinada. Ya vimos este tema en amplio sentido y en sentido estricto, las dos acepciones a partir de la opinión de Gutiérrez y González. Entonces, podemos acordar que el deber jurídico en amplio sentido presenta tres especies. El deber jurídico en sentido estricto, la obligación en amplio sentido y el derecho de crédito indemnizatorio. Ya tenemos tres especies allí. Entonces, vamos a ir a la siguiente página, que es la página número 5, en el primer párrafo, que dice: la obligación, desde el punto de vista del acreedor, es el crédito, y desde el punto de vista del deudor, consiste en una deuda. Ya eso como que nos queda un poquito más claro después de lo que hemos visto en los módulos anteriores. Entonces, conclusión. Una obligación de tal manera que el derecho de crédito acreedor, entonces, cuando me dicen derecho de crédito, estoy hablando del acreedor. ¿A partir de qué? De la obligación. O personal, ok, entonces derecho personal igual a ¿qué? A deudor. Tiene su origen en el vínculo entre dos personas en las que existe una conducta debida de dar o de hacer o no hacer, situación que procesalmente da lugar a las acciones personales en términos de lo previsto en el artículo número 25 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, antes Distrito Federal, que dice así textual: las acciones personales se deducirán para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto. Concluyendo, entonces, tenemos el derecho real, en su más simple acepción, el derecho personal, en donde la postura la ejerce el deudor, y un derecho de crédito,
en donde surge el acreedor. Estos dos términos, ¿a qué dan lugar? A una relación. Luego entonces, ¿a qué? A una obligación. Sin embargo, entiendo que no podemos responder así, ¿verdad? Bueno, el derecho personal corresponde a un deudor y el derecho de crédito, bueno, pues es de un acreedor. Y ya, ¿no? Y esto es una relación y una obligación. No. Les voy a dar un texto que escribe un caballero de nombre Diego Robles Farías, que es la relación jurídica obligatoria. Y allí van a acudir a la página número 6. Hay un número interesante, ¿sí? Muy vasto, de definiciones de varios autores acerca del derecho personal y del derecho de crédito. Entonces ahí van a poder contestar esta pregunta porque, bueno, ya vimos las definiciones del derecho real a partir de varias doctrinas, de varias escuelas, y van a poder ustedes hacer, pues a lo mejor una tabla o un cuadro de doble entrada para hacer y definir todas aquellas semejanzas y diferencias entre los tres derechos, el real, el personal y de crédito. Pueden hacer un preámbulo para definir y diferenciar estas tres acepciones. ¿Con qué? Con el texto de apoyo, que lo explica bastante bien. Y con esto vamos a ir directo a dar por finalizada la actividad número 1 y a iniciar la actividad número 2, que habla de los derechos reales en particular. Nos pide esta actividad, primero que concluyamos la lectura del texto de apoyo, señalar la definición doctrinal y jurídica, así como la prescripción positiva y negativa de cada derecho real. ¿Cuáles derechos reales vamos a abordar? El de propiedad, el de posesión, usufructo, uso, servidumbre y derechos de autor. Ahora, igual a mí, mi sugerencia es hacer un cuadrito del lado izquierdo, con todos estos derechos que vamos a estar definiendo doctrinalmente, jurídicamente, así como la prescripción positiva y negativa de cada derecho real. La prescripción, su definición la vamos a encontrar en el texto de apoyo en la página número 15, en donde define que es un medio, la prescripción, de adquirir bienes o de librarse de obligaciones. Adquiero un bien o me libro de la obligación, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones que establece la ley. Esto nos va a llevar a que cada uno de los derechos reales que vamos a definir, que vamos a explicar, va a tener una prescripción, ya sea positiva o negativa, y que vamos a sustentar en el Código Civil o, en el caso del derecho de autor, con la Ley Federal de Derechos de Autor. El texto de apoyo brinda algunas referencias jurídicas a partir del artículo 1136, que hace una distinción que está basada en la referencia del artículo 1135, en donde, ¿cuál es esa diferencia? Bueno, mediante el transcurso de cierto tiempo, y la otra bajo las condiciones establecidas en la ley. Y entonces dice que la adquisición de bienes en virtud, por ejemplo, de la posesión, se llama prescripción positiva, y la liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se llama prescripción negativa. Y por su parte, el artículo 1137 de la misma ley sustantiva, ¿cuál es esa ley sustantiva? El Código Civil menciona que solo pueden prescribirse los bienes y las obligaciones que están en el comercio, salvo aquellas excepciones que establezca el mismo código. Sin embargo, esta categorización menciona que es un poco imprecisa porque hace referencia a dos figuras jurídicas que presentan semejanzas y diferencias, que es el usacapión y la prescripción.
Ahora bien, la mayoría de las definiciones doctrinales y jurídicas las van a encontrar en el texto de apoyo o las jurídicas en el Código Civil o en la definición doctrinal, por ejemplo, en el título, en el libro de Gutiérrez y González, a partir de la página número 247, y ustedes en el índice pueden encontrar cada una de estas páginas de manera muy sencilla. Las definiciones jurídicas, como ya lo mencioné, pueden acudir al texto de apoyo, hay bastantes, o si no, en el Código Civil van a encontrarlas absolutamente todas. Y en cuanto a la prescripción positiva o negativa, van a encontrar también algunas prescripciones en el texto de apoyo y en la ley. ¿En qué ley? Para la propiedad, en el artículo 1136, en este caso voy a hacer la acotación de que es el Código Civil para la Ciudad de México. Ok, bueno, retomo. Para la propiedad, no sé si dije posesión, pero bueno, es para la propiedad, es en el artículo número 1136. Para la posesión es en el 793, 794 y 1151 y 1152. Para el usufructo es en los artículos 981 al 985 y en el 1038, que serán los mismos para el derecho real de uso, porque el uso no se establece en la ley, pero se utilizan los mismos artículos del usufructo. Y la servidumbre en el artículo 1058 y del 1117 al 1128. Y para derechos de autor, evidentemente, nos vamos a ir a la Ley Federal de Derecho de Autor, que menciona que hay dos tipos de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Ayer yo no tenía con certeza ubicado cuál es el tiempo vigente para el derecho patrimonial, es 100 años, no 99 como mencioné, y los derechos morales son pues eternos, no prescriben. Y con esto damos por finalizada la actividad número 2. La actividad integradora conlleva para cada uno de los grupos un ejercicio que ustedes tendrán que definir a partir de lo que solicita la misma guía de actividades o aquello que solicite cada uno de los docentes. ¿Ok? La actividad integradora, la oficial, la de la plataforma, nos pide definir del caso que nos proporcione nuestro docente el derecho real, el personal o de crédito en conflicto. Entonces, ¿a partir de qué lo vamos a hacer? A partir de la obligación. ¿Y qué acciones podemos ejercitar? Bueno, cada caso es diferente, entonces aquí me sería un poco complicado poder definir cuál es la acción a ejercitar e invocar alguna jurisprudencia en caso de necesitarse. Voy a hacer una aclaración importante. Hay 3 jurisprudencias que se señalan en el texto de apoyo, pero no necesariamente van a corresponder al caso que les toque a ustedes. ¿Por qué? Porque casi estoy segura que hablan del derecho de posesión o de propiedad, pero hay otros derechos que aterrizan en los ejercicios de cada uno de ustedes, que pueden ser diferentes, como el usufructo, el uso, el derecho de autor, cualquier otro. Entonces hay que tener cuidado con eso y podrían mencionarse esas jurisprudencias o tesis aisladas más las que apliquen a sus casos. Y bueno, pues los invito a nuestros talleres para que participen en ellos, para que podamos ayudarles y participar. También hace mucho bien que otras personas compartan sus dudas o sus inquietudes, porque tal vez no teníamos esa duda o inquietud, pero la de alguien puede reforzar nuestro conocimiento. Y en cuanto a estos videos, pues yo les pido que se suscriban al canal, que le den like, que activen las notificaciones y que compartan.
Nos vemos en el próximo video que seguramente será muy pronto. Hasta luego. Bye.